Pues buenos días a todos. Tenemos un seminario del programa de deterioro neurológico. Tenemos el placer de que hoy pueda realizarnos el seminario Mariana Nepomuceno. Está con la profesora Ana Lloret en el laboratorio de envejecimiento y ejercicio físico. Y bueno, es un placer que nos lo puedas realizar los estudios que has hecho aquí, ¿vale? En el departamento de fisiología. Nos va a hablar sobre APOE4 y el estrés oxidativo como estudio prospectivo. Gracias, Mariana. Cuando quieras. Muchas gracias a vosotros. Buenos días, me llamo Mariana Pinheiro Nepomuceno y soy doctoranda en el grupo FRESHAR y voy a presentar APOE4 y estrés oxidativo, un estudio prospectivo. Con vuestro permiso empezaré la presentación. Las apolipoproteínas son componentes importantes de las lipoproteínas, que son compuestos formados principalmente por fosfolípidos, colesterol y proteínas. Su principal función es el transporte de lípidos a diversos órganos y, en el caso del HDL, de eliminar lípidos en exceso de las células. Hay diversos tipos de apolipoproteínas y cada una tiene una función distinta. La apolipoproteína E es el foco de nuestro trabajo. Es una glicoproteína de 34 kilodaltons con 299 aminoácidos. En la periferia es producida principalmente por el hígado y en menor cantidad por otras células como los macrófagos. En el sistema nervioso central, la ApoE es la principal apolipoproteína. Es producida principalmente por astrocitos, aunque otras células como la microglia también pueden producirla. Es una proteína multifuncional, como podemos ver aquí, que actúa en la regulación de lípidos, en la respuesta al calcio intracelular, en el metabolismo energético, por estar relacionada con la respuesta a insulina y la manutención mitocondrial. También modula rutas intracelulares, el endotelio, la activación y la reparación del endotelio vascular, y es muy importante en la manutención de la integridad de la barrera hematoencefálica. Además, actúa en la eliminación de debris celulares, como incluido a beta, y en el control de las respuestas inflamatorias. También actúa en el control redox por su poder antioxidante, eliminando moléculas oxidadas y interactuando con metales prooxidantes, neutralizándoles y regulando la respuesta al estrés celular. Por todas esas funciones, la ApoE es muy importante en diversos procesos celulares. El gen que codifica la proteína está en cromosoma 19 y presenta 3 alelos principales, E2, E3 y E4. El alelo E3 es el más frecuente, aproximadamente en 78% de la población mundial. El alelo 4 es el segundo más frecuente en 14% y el alelo 2 es el menos frecuente en aproximadamente 8%. No obstante, esta frecuencia es variable, con ciertas poblaciones mundiales presentando mayor frecuencia del alelo 4. Estos 3 alelos generan 3 isoformas de las proteínas, ApoE2, ApoE3 y ApoE4. Estas isoformas se diferencian por la alteración de un único aminoácido. Por el alelo 3 ser el más común, su proteína es considerada como la forma normal y ella presenta una cisteína en la posición 112 y una arginina en la posición 158. La alteración en el residuo 158 produce la isoforma E2 que tiene cisteína en las dos posiciones, mientras que la alteración en la posición 112 forma la isoforma ApoE4 que tiene arginina en las dos posiciones. Esta alteración cambia la estructura de la isoforma, como podemos ver aquí, y esto afecta su función y el riesgo de desarrollar ciertas enfermedades.
En el caso de la POE4, ella está relacionada a un aumento de riesgo de diversas enfermedades como aterosclerosis, enfermedades cardio y cerebrovasculares, deterioro cognitivo relacionado a otras enfermedades y más recientemente fue relacionada a la gravedad y mortalidad en el COVID-19. Y como sabemos, es el principal factor de riesgo genético de la enfermedad de Alzheimer. La enfermedad de Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa presente en casi 70% de todos los casos de demencia. Posee la forma esporádica y la forma familiar, pero la forma esporádica es la más común. Es una enfermedad que causa un alto impacto sociosanitario y familiar, visto que afecta a un gran número de individuos. Y este número se aumentará en las próximas décadas debido al aumento de la esperanza de vida, visto que su prevalencia aumenta con la edad. La enfermedad causa un deterioro cognitivo progresivo. El cuadro clínico es variable, pero suele afectar inicialmente la memoria episódica y la atención, y después afecta a otros dominios cognitivos. También causa otras alteraciones como alteraciones en el sueño y síntomas neuropsiquiátricos. Cuando la enfermedad progrede, empieza a llevar a una dependencia completa para las tareas de la vida diaria y en aproximadamente 8 años al óbito. La neuropatología de la enfermedad afecta diversos aspectos celulares. Las lesiones clásicas son las placas amiloides, podemos ver aquí, por acúmulos extracelulares de A-beta. Y los ovillos neurofibrilares por acúmulos intracelulares de proteína tau hiperfosforilada. Los dos acúmulos llevan al estrés y deterioro celular. No obstante, la enfermedad también presenta diversas otras alteraciones como la disfunción mitocondrial, el fallo energético, neuroinflamación y principalmente, que es el foco de nuestro trabajo, el estrés oxidativo. Las alteraciones patológicas de la enfermedad empiezan años antes de las alteraciones clínicas. Entonces aquí podemos ver que beta amiloide, disfunción sináptica y alteración de proteína tau empiezan años antes de la alteración clínica en deterioro cognitivo leve y demencia. De modo que sabemos que la enfermedad de Alzheimer es un continuo con inicialmente una forma preclínica que después evoluye para un deterioro cognitivo leve y una demencia debido al Alzheimer. El Alzheimer esporádico es una enfermedad multifactorial con los principales factores de riesgo siendo la edad y el sexo femenino, pero también tiene otros factores de riesgo como la historia familiar, factores modificables y, como hemos dicho anteriormente, también factores genéticos, principalmente la APOE4. El alelo 4 de la POE aumenta el riesgo de padecer la enfermedad de un modo dosis dependiente y también lleva a un inicio más temprano de la enfermedad. Él también interactúa con otros factores de riesgo, aumentando tanto el riesgo como la progresión y la patología de la enfermedad, incluso en portadores sanos. Por ejemplo, sujetos portadores tienen un mayor depósito de proteína tau hiperfosforilada, que es mayor en mujeres homocigotas que en hombres homocigotos. APOE4 influencia la enfermedad de Alzheimer por diversos mecanismos. Ella causa un aumento de función tóxica, como podemos ver aquí en rojo, y también una pérdida de funciones fisiológicas aquí en azul. Todas esas alteraciones van a llevar a un importante estrés oxidativo. Además, eso se asocia a un menor poder antioxidante de la POE4 y una mayor vulnerabilidad del cerebro al estrés oxidativo. De modo que el estrés oxidativo es una de las primeras alteraciones de la enfermedad y puede ocurrir antes de otros marcadores.
El estrés oxidativo es el desequilibrio entre la producción de especies reactivas y los mecanismos antioxidantes. Existen diversas especies reactivas y los oxidantes son producidos normalmente por el metabolismo celular, principalmente por la mitocondria. Sus niveles basales son importantes para varias funciones de la célula y mantener rutas de señalización. No obstante, su aumento o su disminución pueden llevar a lesión celular. Por otro lado, el estrés oxidativo también puede ocurrir por una disminución de las defensas antioxidantes. Existen antioxidantes que pueden eliminar especies reactivas por reacciones enzimáticas o por donar electrones. Además, hay algunas proteínas que interactúan con metales prooxidantes neutralizándolos. Así que el desequilibrio entre oxidantes y antioxidantes puede dañar lípidos, proteínas y DNA, produciendo marcadores, moléculas que pueden ser utilizadas como marcadores de daño oxidativo. Considerando esto, nuestro grupo realizó en 2008 un estudio con sujetos sanos con una media de edad de 40 años, portadores de al menos un alelo 4 de la POE que tenían una historia familiar y madre o padre de Alzheimer. En aquel momento analizaron marcadores de estrés oxidativo, niveles de enzimas relacionadas al estrés celular y a fosforilación de tau, y compararon con sujetos sanos, no portadores y sin historia familiar de Alzheimer. En este momento se vio que estos sujetos sanos, jóvenes portadores de APOE4, presentaban un estrés reductivo que se asociaba a un aumento de enzimas de estrés. Este patrón reductivo es contrario a lo que esperaríamos, visto que APOE4 tiene un perfil prooxidante. No obstante, las alteraciones patológicas de la enfermedad pueden aparecer años antes de los síntomas clínicos y APOE interactúa con otros factores de riesgo. De este modo, creamos la hipótesis de que pueden existir alteraciones patológicas oxidativas en personas sanas de mediana edad portadoras del alelo 4 de la POE. Y este conocimiento podría ayudar a aumentar la predictibilidad de la evolución clínico-patológica de la enfermedad de Alzheimer y podría ayudar a mejorar la selección de sujetos de estudios. El objetivo principal de nuestro estudio fue conocer si hay alteraciones en el estado redox a lo largo del tiempo en personas sanas, portadoras de al menos un alelo 4, con historia familiar positiva de Alzheimer. Y los objetivos secundarios fueron conocer alteraciones a lo largo del tiempo y actualmente en pruebas cognitivas, depresión, enzimas de estrés y apoptosis. Para esto reclutamos los sujetos portadores que participaron en el estudio anterior. De los 33 iniciales, 24 accedieron a participar en este nuevo estudio. 14 de ellos eran heterocigotos y 3 homocigotos. Como no era posible contactar con los sujetos que participaron en el grupo control en aquel momento, reclutamos 23 nuevos sujetos. De estos, 15 resultaron ser no portadores y formaron nuestro grupo control. De los demás, 5 eran heterocigotos y 3 homocigotos y fueron incorporados al estudio transversal solamente. Los criterios de inclusión de nuestro estudio fueron sujetos cognitivamente sanos con edad entre 35 y 65 años, de ambos sexos, todos los grados de escolaridad, sin enfermedades infecciosas o inflamatorias agudas y sin uso de medicación que alteren el estado cognitivo, el castellano como lengua materna y que hubiesen firmado el consentimiento informado. Este es un esquema de las pruebas que hemos hecho. Inicialmente los sujetos venían y explicábamos el estudio y ellos firmaban el consentimiento informado. Después hacíamos una entrevista clínica y las pruebas cognitivas. Muestras de sangre fueron colectadas por una enfermera en 2 tubos.
Uno tuvo con EDTA. De ellos separamos una muestra de sangre total que mezclamos con EDTA y NEI, y esta muestra fue utilizada para la medición de glutatión oxidado. Otra muestra de sangre total fue separada y mezclada con EDTA y fue utilizada para la medición de glutatión reducido y glutatión total. El plasma fue utilizado para el genotipado de los sujetos. Del otro tubo, el otro tubo tenía una mezcla que nos permitía separar los leucocitos. El plasma de ese tubo fue utilizado para la medición de MDA, un marcador de estrés oxidativo, que lo medimos por HPLC, y los leucocitos fueron extraídos, procesados en cultivo para separar los linfocitos. Los linfocitos fueron evaluados por Western blot, PCR y citometría. Así evaluamos la ratio PP38, que aumenta en estados de estrés oxidativo, los niveles de enzimas de RNA de enzimas antioxidantes, ¿okay? Y los niveles de RNA y de proteína de enzimas relacionadas al estrés y a la fosforilación de tau que están aumentadas en la enfermedad de Alzheimer. Además, evaluamos niveles citosólicos y mitocondriales de especies reactivas, el potencial de membrana mitocondrial y muerte celular por apoptosis. El cuestionario clínico presentaba, entre otras cosas, preguntas sobre síntomas de depresión o ansiedad, y una pregunta de respuesta sí o no si el sujeto tenía quejas subjetivas de memoria. Realizamos diversas pruebas cognitivas, un cuestionario de fallos de memoria de la vida cotidiana que contiene preguntas sobre la frecuencia de ciertos fallos, el test de memoria verbal de Rey, que fue utilizado para evaluar la memoria objetiva, el test de palabras de colores de Stroop, que fue utilizado para evaluar la atención, y en aquellos sujetos que presentaban síntomas de depresión y o ansiedad, fue realizado en la escala de depresión de Hamilton, que utilizamos los criterios de gravedad de acuerdo con los criterios de la Asociación de Psiquiatría Americana. Las pruebas estadísticas fueron hechas de acuerdo con cada variable y con el tipo de evaluación. Nuestra muestra total contiene un total de 47 sujetos con una media de edad de 51 años. Tiene casi 50% de sujetos con una escolaridad terciaria y casi 60% de mujeres. Cuando separamos la muestra por genotipo, no hay diferencias en edad, sexo ni escolaridad. No obstante, se ve que hay un poco más de mujeres en todos los grupos, excepto en el grupo de homocigotos. Y se ve también que tenemos solamente un sujeto con escolaridad secundaria en el grupo de homocigotos. Esto se debe a que los sujetos que no retornaron a este estudio tenían niveles de escolaridad secundaria o primaria. Pero esto no ha sido, no hemos encontrado diferencias en todas estas variables. Tampoco hay diferencias entre los sujetos que retornaron y los que no retornaron, y tampoco entre los grupos control. En cuanto a las quejas subjetivas de memoria actuales, como vemos aquí los fallos y las quejas, no encontramos diferencias entre los sujetos. A lo largo del tiempo no encontramos diferencias en los sujetos portadores, pero encontramos diferencias en los sujetos control. Y esto puede verse a varios factores, incluyendo que estas quejas fueron evaluadas solamente con una pregunta de sí o no, y que quejas de memoria como tener una palabra en la punta de la lengua son muy comunes, especialmente en sujetos de mediana edad. Respecto a la memoria objetiva, no encontramos diferencia actual entre los genotipos ni a lo largo del tiempo. Tampoco encontramos diferencias en la atención actualmente y a lo largo del tiempo.
Y estos resultados son esperados, aunque algunos estudios hayan encontrado alteraciones cognitivas en sujetos portadores sanos de APOE. Estos estudios han evaluado sujetos con una media de 60 años o con otros tipos de pruebas cognitivas. Y por otro lado, un estudio reciente con sujetos sanos en varios grupos de edad que utilizó el test de Rey no encontró ninguna alteración entre los genotipos. Cuanto a la depresión, actualmente no hay diferencias entre los genotipos, aunque los sujetos portadores presentan una prevalencia un poco más alta que los controles. Entre todos los sujetos, las mujeres presentan una prevalencia mayor de depresión que los hombres, lo que es esperado visto que las mujeres tienen un riesgo mayor de sufrir de depresión. Pero hay que destacar que los sujetos, hombres que tienen depresión, son sujetos del grupo homocigoto, no hay de los sujetos hombres de los otros grupos que tengan depresión. A lo largo del tiempo vemos que hay un aumento significativo en la prevalencia de depresión entre los portadores de APOE4, aunque esto no llega a ser significativo cuando lo separamos por genotipos. Este aumento ocurrió principalmente en las mujeres portadoras, como podemos ver en este gráfico aquí. Es importante también mencionar que en nuestro estudio estas alteraciones de depresión ocurrieron tanto en personas menores de 50 años como en personas mayores de 50 años. Y en la literatura, APOE está bastante relacionada a la depresión de inicio tardío, pero el riesgo de depresión entre todas las edades tiene contradicciones. Algunos estudios han encontrado un mayor riesgo en personas con APOE4, mientras que otros estudios no lo han encontrado. Entonces pasamos a nos preguntar cómo estaba el estado redox de nuestros sujetos y inicialmente analizamos el glutatión, que es el principal sistema de control redox de las células. No encontramos diferencias significativas en glutatión oxidado reducido ni en la ratio glutatión oxidado reducido entre los genotipos. No obstante, a lo largo del tiempo ha habido un aumento significativo entre los sujetos portadores de APOE4 en la ratio glutatión oxidado reducido, que se debe a un aumento del glutatión oxidado y no a una disminución del reducido. Además, esto ocurre tanto en heterocigotos como en homocigotos, pero solo llega a ser significativo en los homocigotos. Del mismo modo que el aumento ocurrió en los sujetos de todas las edades, este fue más significativo en los sujetos mayores de 50 años. Evaluamos entonces la peroxidación lipídica por MDA y encontramos que actualmente tanto heterocigotos como homocigotos presentan niveles mayores que sujetos control, y esto ocurre en todas las edades. A lo largo del tiempo, podemos ver aquí que tanto heterocigotos como homocigotos han presentado un aumento significativo de MDA. Este aumento ocurrió en todas las edades, pero fue más significativo en los sujetos mayores de 50 años. También analizamos la salud y función mitocondrial por el potencial de membrana mitocondrial y no encontramos alteraciones actualmente ni a lo largo del tiempo. Tampoco encontramos alteraciones en los niveles de especies reactivas de oxígeno, citosólicas y mitocondriales actualmente ni a lo largo del tiempo. Sin embargo, los niveles de RNA de glutatión peroxidasa actualmente son más bajos en portadores hetero y homocigotos cuando comparados a los sujetos control. Los niveles de la unidad, de la subunidad catalítica de la glutamatocisteína ligasa están ligeramente reducidos en los portadores, aunque esto no llega a ser significativo. Estos resultados contrastan con los resultados de hace 10 años, en el que todas las dos enzimas presentaban un aumento significativo. Además, actualmente los sujetos heterocigotos presentan niveles reducidos de sodio 1 y no hay diferencias en sodio 2.
que también contrasta con los resultados de hace 10 años, cuando no había diferencias en ninguna de las dos enzimas. El daño oxidativo con peroxidación lipídica, como hemos visto con MDA, está bien establecido en sujetos portadores de APOE4, tanto sanos como en aquellos con Alzheimer. Y además, estudios han visto que tanto portadores de APOE4 con Alzheimer presentan una menor actividad de antioxidantes, incluida GPX1, y además un estudio muy reciente en ratones ha visto que aquellos ratones portadores de APOE4 presentan una reducción de RNA deoxirredutasas, incluyendo GPX1, como hemos visto nosotros también. Analizamos la activación de PEN38 por Westenbrod y no encontramos diferencias significativas entre los genotipos, aunque los portadores presentan niveles un poco más elevados. No obstante, las mujeres portadoras presentan niveles significativamente mayores de esta ratio que los sujetos control y que los hombres portadores. Y a lo largo del tiempo se ve que hay una reversión de la disminución que había antes a una tendencia al aumento actualmente. Cuanto a los niveles de PKR, vemos que no hay diferencias, aunque los portadores también tienden a tener niveles más altos. Por otro lado, las mujeres portadoras presentan niveles significativamente más altos que los hombres portadores y que los controles. Este es el mismo patrón que vimos con la activación de P38. A lo largo del tiempo, los niveles de PKR se han mantenido aumentados en los sujetos homocigotos, pero también han aumentado en los sujetos heterocigotos. Cuanto a la calcineurina, vemos que no hay diferencias tanto en RNA como en los niveles de proteínas, aunque los portadores tienden a tener menos niveles más bajos de proteínas. No obstante, al comparar los resultados anteriores con los resultados actuales, vemos que también se ha revertido el aumento que existía antes, tanto en RNA como en proteínas, se ha revertido y ahora tenemos una tendencia a la disminución. Del mismo modo, analizamos la expresión actual de RCAN1, que es la enzima reguladora de la calcineurina, y no encontramos diferencias significativas en RNA, pero encontramos una diferencia significativa en los niveles de proteína, con los homocigotos presentando niveles más bajos que los controles y que los heterocigotos. A lo largo del tiempo, vemos que los sujetos portadores ya no presentan el aumento de RNA que presentaban antes, y además los niveles de proteínas que eran aumentados solamente en los sujetos homocigotos ahora son disminuidos solamente en estos sujetos. Cuanto a GSK3 beta, no vemos diferencias en los niveles de proteínas actualmente, pero los heterocigotos tienen niveles más bajos que de RNA. A lo largo del tiempo también se ha revertido el aumento que teníamos en las proteínas y ahora están similares entre todos los genotipos, del mismo modo que ocurrió entre con las enzimas anteriores. Todas esas enzimas están relacionadas al estrés oxidativo celular y a la fosforilación de la proteína tau. De modo que realizamos que medimos los niveles de proteína tau fosforilada 231 y no encontramos actualmente una alteración, ninguna diferencia entre los tres genotipos, lo que también contrasta con los resultados anteriores que presentaban un aumento en los homocigotos. Por último, analizamos los niveles de estrés de apoptosis y encontramos que los portadores, tanto hetero como homocigotos, presentan niveles mayores de apoptosis tardía que los sujetos control. Y que a lo largo del tiempo, los niveles de apoptosis han aumentado tanto en hetero como en homocigotos, pero esto solo ha sido significativo en los heterocigotos. Y también este aumento ocurrió principalmente en las mujeres portadoras y en aquellos sujetos mayores de 50 años.
Estos resultados son algo distintos de lo que esperábamos. PKR y P38 fosforilados están relacionados al estrés oxidativo y tienden a estar aumentados en nuestros sujetos, lo que era esperado, visto que estos presentan un daño oxidativo y un estrés celular con un aumento de apoptosis. Pero también esperábamos ver un aumento en RCAN1 y en GSK3 beta, que son alteradas por estrés celular y están aumentadas en sujetos con Alzheimer. No obstante, esto no ocurrió. En realidad encontramos una disminución de RCAN1 en nuestros sujetos homocigotos. Y esto puede estar relacionado a varias cosas, a varios factores. Por ejemplo, PKR y P38 fosforilado llevan a una reducción de la traducción de proteínas y aumentar los niveles de apoptosis debido a aumentar la forma inactiva de EF2 y disminuir la forma activa de IF2, que ocurre al inicio del estrés celular. Y estas alteraciones fueron vistas en varios estudios con células y ratones expresando APOE4. Además, otros estudios han visto una disminución de RCAN2, RCAN3 y RCAN1 relacionados a APOE4. Por otro lado, diversos estudios han encontrado una expresión diferencial de RNA y proteínas que está relacionado a la edad, de modo que es posible que el estrés oxidativo, el estrés reductivo que vimos en los sujetos jóvenes, haya llevado a un agotamiento del sistema antioxidante y de la respuesta aguda al estrés celular, llevando a un inicio de estrés oxidativo que puede posteriormente aumentar la agregación de proteínas, de alteración oxidativa y mitocondrial, llevando a un aumento de riesgo y de la prevalencia de la enfermedad de Alzheimer. Y esto puede ocurrir con el tiempo. Y esto también, no solo con la edad, esto ocurre principalmente en las mujeres, como hemos visto en nuestro estudio. De modo que concluimos que no hay alteraciones en la función cognitiva de portadores de APOE4 de mediana edad, ni alteraciones a lo largo del tiempo. Hay un aumento de la prevalencia de depresión en portadores de APOE4 a lo largo del tiempo, especialmente mujeres portadoras. Los portadores de APOE4 de mediana edad presentan reversión del estrés reductivo e inicio de estrés oxidativo causado por reducción de enzimas antioxidantes. Hay agotamiento del sistema activado por estrés agudo e inicio de daño y muerte celular a lo largo del tiempo, especialmente mujeres portadoras de APOE4. Hay interacción entre los tres principales factores de riesgo: APOE4, edad y sexo. Personas cognitivamente sanas de mediana edad con al menos un alelo 4 de APOE y con historia familiar positiva de Alzheimer presentan agotamiento del sistema activado por estrés e inicio de daño oxidativo. Gracias por vuestra atención.